Estados Unidos veta por tercera vez un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto el fuego en Gaza, alegando que pone en peligro las negociaciones actuales entre Israel y Hamás. Se espera que Washington presente otro texto que propone una tregua temporal. Defensor de la libertad para unos, criminal para otros, Julian Assange libra su última batalla en los tribunales británicos para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta casos por la divulgación de documentos confidenciales. Decenas de personas muestran su apoyo al fundador de Wikileaks. Inicia el juicio en Nueva York contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Al exmandatario se le acusa de presuntamente conspirar para ingresar cocaína a Estados Unidos. Hernández asegura que se trata de acusaciones falsas en su contra por parte de narcotraficantes confesos. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con noticias sobre la guerra en Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU está nuevamente reunido en Nueva York para discutir resoluciones de cese del fuego en el enclave palestino. Estados Unidos vetó por tercera vez un proyecto presentado por Argelia que planteaba un alto el fuego inmediato. 13 miembros del Consejo votaron a favor y Reino Unido se abstuvo. Escuchemos a los embajadores de Argelia y Estados Unidos. Today, every Palestinian is a target for death. Hoy, todo palestino es objeto de muerte, exterminio y genocidio. Deberíamos preguntarnos cuántas vidas inocentes hay que sacrificar para que el Consejo de Seguridad considere necesario pedir un alto el fuego. Para nosotros, y espero que para todos los miembros del Consejo de Seguridad, las vidas de los palestinos importan. Cada uno de nosotros decide a qué atenerse en este trágico capítulo de la historia. Creemos que la resolución que tenemos sobre la mesa en este momento tendría, de hecho, un impacto negativo en esas negociaciones. Exigir un alto el fuego inmediato e incondicional sin un acuerdo que obligue jamás a liberar a los rehenes no traerá consigo una paz duradera. Por el contrario, podría prolongar los combates entre Hamás e Israel, prolongar el tiempo de cautiverio de los rehenes y la experiencia descrita por los antiguos rehenes como un infierno. De otro lado, la ONU teme una hambruna en Gaza, donde el 90% de los niños pequeños padece enfermedades infecciosas. Es la última advertencia sobre la catastrófica situación humanitaria en el enclave palestino, donde los alimentos y el agua potable se han vuelto extremadamente escasos. Hoy el Programa Mundial de Alimentos dijo que se suspendería las entregas de ayuda alimentaria en el norte de Gaza hasta que las condiciones permitan una distribución segura. Pulseras para evaluar el nivel de desnutrición de los niños. En la franja de Gaza la falta de alimentos se agudiza día a día. Mis hijos lloran constantemente y no puedo darles de comer ni agua. No puedo darles nada de comer ni de beber. Es muy duro vivir aquí. Tras más de 4 meses de guerra, los informes de las agencias humanitarias son cada vez más alarmantes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha advertido de que en Gaza todo el mundo pasa hambre, incluidas casi 50.000 mujeres embarazadas. Nosotros y nuestros socios estamos haciendo todo lo posible para proporcionar ayuda alimentaria en toda la franja de Gaza. Una operación complicada por los bloqueos. Desde finales de enero, israelíes se han movilizado para impedir la entrega de ayuda humanitaria, como el domingo pasado en Nizana. Según ellos, es una forma de presionar a Hamás para que libere a los rehenes. Es inaceptable, escandaloso y sin sentido que la ayuda humanitaria que a nosotros, Israel, nos gustaría que llegara a los civiles palestinos no les llegue. Está llegando a Hamás, lo sabemos, y no tenemos ninguna necesidad de alimentar al enemigo. Por su parte, Hamás amenazó el pasado fin de semana con suspender las conversaciones de tregua si no entraba rápidamente más ayuda en territorio palestino. Suecia anunció un amplio paquete de ayuda militar a Ucrania, el más grande hasta el momento y que equivale a unos 681 millones de dólares. Este incluye municiones de artillería, vehículos de transporte y sistemas de defensa antiaéreos. De acuerdo con el gobierno sueco, invertir en Ucrania es también invertir en su propia seguridad, mientras espera su adhesión a la OTAN, que está sujeta a la aprobación de Hungría. El Parlamento húngaro tiene previsto ratificar su ingreso este lunes.
Las consecuencias de la guerra en Ucrania se ven en Polonia, donde los agricultores protestaron de nuevo en la frontera con el vecino país en contra de las importaciones de productos ucranianos. Los productores agrícolas reaccionaron con más vehemencia después de que Kiev le pidiera a la Comisión Europea una respuesta fuerte para disolver las protestas que llevan semanas. Para el gobierno ucraniano, estas acciones dañan su economía y al final terminan beneficiando a Rusia. Ramiro Cueva Verena tiene los detalles. Una hilera de 10 kilómetros de camiones, el símbolo de la protesta de agricultores polacos. Los granjeros del país bloquearon casi en su totalidad la frontera compartida con Ucrania, alegando un perjuicio a los productores locales por una disparidad en la competencia, sobre todo con Kiev, luego de las concesiones otorgadas por la Unión Europea para facilitar las exportaciones ucranianas desde la invasión rusa en 2022. Seguimos protestando en esta situación para que el señor primer ministro Tusk venga a hablar con nosotros los agricultores, para que la señora Ursula von der Leyen comprenda la difícil situación de los agricultores aquí, en Polonia, porque estamos protestando, pero vienen agricultores de toda Europa. Desde el otro lado de la frontera, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó la medida de fuerza. El mandatario afirmó que las protestas solamente fortalecen a Rusia y es una erosión de la solidaridad europea. Desde Kiev le pidieron medidas fuertes a la Comisión Europea. Lo que está sucediendo en nuestra frontera occidental, la frontera con Polonia, no puede percibirse como algo normal u ordinario. Se necesita una justicia simple y clara. Solo el 5% de nuestras exportaciones agrícolas pasan por la frontera polaca, por lo que en realidad la situación no se trata de cereales, sino de política. Las movilizaciones de agricultores tuvieron un mayor impacto respecto a ocasiones anteriores. Además de los bloqueos en la frontera, también hubo interrupciones en el funcionamiento de puertos, mientras que las carreteras fueron cortadas para autobuses, camiones y otros vehículos. Vamos a Rusia. Han pasado cerca de 5 días desde la muerte de Alexei Navalny en un centro penitenciario en el Ártico y sus familiares denuncian que aún las autoridades no les han permitido ver sus restos. La madre del líder opositor, por medio de un video publicado en redes sociales, exigió al presidente ruso Vladimir Putin que le entreguen el cuerpo de su hijo. Sin embargo, las autoridades aseguraron que podrían retener por al menos 14 días los restos de Navalny para adelantar análisis químicos y exámenes periciales. Detrás de mí está la colonia de lobos polares K3, donde mi hijo Alexei Navalny murió el 16 de febrero. Ni siquiera me dicen dónde está. Hago un llamamiento a usted, Vladimir Putin. La resolución del problema depende únicamente de usted. Permítame finalmente ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado inmediatamente para poder enterrarlo decentemente. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, intenta ante la justicia británica obtener una apelación contra su extradición a Estados Unidos. En caso de no lograrlo, el periodista podría ser condenado hasta 175 años de cárcel por haber divulgado cientos de miles de documentos clasificados. Las organizaciones de derechos humanos y sus seguidores denuncian que el caso en su contra tiene motivaciones políticas. Gabriel Colchen tiene los detalles. Al Tribunal Superior de Londres llegó el caso Julian Assange. Durante 2 días la Corte estudiará si le permite al fundador de Wikileaks apelar la decisión que dictaminó en 2022 su extradición a Estados Unidos. Su esposa y varios manifestantes se reunieron frente a la Corte para exigir que Assange no sea entregado a las autoridades estadounidenses. Dicen que temen por su vida. No hay posibilidad de un juicio justo si Julian es extraditado a Estados Unidos. Nunca debería ser extraditado a Estados Unidos. Nunca estaría a salvo. Estados Unidos conspiró para asesinar a mi marido. Le acusan de periodismo. Este caso es una admisión por parte de Estados Unidos de que ahora criminalizan el periodismo de investigación. Lo que le ocurrió a Navalny puede ocurrirle a Julian. Tiene que ser liberado. What happened to Navalny can happen to Julian. He has to be released. Julian Assange es solicitado en extradición bajo cargos de espionaje por haber publicado a través de la página Wikileaks más de 700.000 documentos clasificados, entre ellos documentos militares y diplomáticos estadounidenses confidenciales, sacando a la luz posibles crímenes de guerra cometidos por este país.
Las organizaciones de derechos humanos denuncian que este es un proceso político y una amenaza contra la libertad de prensa. Estoy horrorizada por lo que le ha ocurrido a Julian Assange, que estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo con gran cuidado y rigor, arriesgando su vida. ¿Cómo nos atrevemos a criticar lo que hace Putin cuando nosotros llevamos años torturando a este hombre? No confío en que Estados Unidos lo trate con justicia y estaré absolutamente horrorizada si lo extraditan. En el caso de que el fallo del Tribunal de Londres sea negativo y no se le permita apelar la orden de extradición en Reino Unido, el último recurso para Assange sería apelar ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Este martes comienza en Nueva York el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Está acusado de asociarse con el Chapo Guzmán, el ex líder del cartel de Sinaloa, para exportar cocaína a Estados Unidos. En esta primera jornada se elegirá el jurado del juicio, que durará entre 2 y 4 semanas. Rodrigo Sedano con los detalles. De la tarima presidencial a juicio en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras en 2 periodos presidenciales entre 2014 y 2022. La suya fue una cuestionada reelección prohibida por la Constitución hondureña. Acusado de asociación con el cártel de Sinaloa para exportar cocaína a Estados Unidos, fue extraditado en abril de 2022 a pesar de negar los cargos. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Unamos nuestras voces, clamemos a Dios por justicia, porque sin ella no existe la paz genuina que necesitamos todos los seres humanos. En este mismo caso, 2 de sus antiguos aliados más estrechos ya han aceptado su culpabilidad por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos. Con esa declaración, el futuro de Hernández se antoja ligado a la prisión. Su familia denuncia acusaciones falsas y amenazas de muerte. Claro que temo por mi vida. Temo por lo que pueda sucederle a mis hijos. Temo por mi familia. Tengo miedo que algo pueda pasarle a mi esposo, quien hoy está en una prisión extranjera. Él está entre la indefensión y las amenazas a muerte de su familia. Si finalmente es declarado culpable, Hernández podría enfrentar entre 40 años y cadena perpetua en Estados Unidos. La Fiscalía hondureña estará también presente en el juicio para evaluar si se le abren a sí mismo otras causas en el país. En Haití, el juez que investiga el asesinato del presidente Jovenel Moïse emitió un informe final en el que acusa a su viuda Martine Moïse, al ex primer ministro Claude Joseph y al ex jefe de la Policía Nacional Léon Charles, entre otras 50 personas. William Gasso tiene los detalles. El ex primer ministro de Haití, el ex jefe de la policía y la viuda de Jovenel Moïse, acusados del magnicidio. El juez encargado de la investigación publicó su informe final. En él, acusa a más de 50 personas de haber participado en el asesinato del presidente haitiano en julio de 2021. Pudimos descubrir con discernimiento el grado de participación y el papel de cada uno de los grupos de delincuentes que se unieron bajo la influencia de planes maquiavélicos elaborados entre autores, coautores, cómplices y acólitos con el fin de asesinar al presidente Jovenel Moïse. Martine Moïse es acusada de complot y asociación delictiva. La ex primera dama, que resultó herida durante el atentado, ha negado toda implicación en la muerte de su marido. Espero que mi marido encuentre justicia. Todos los países que pueden ayudar, por favor, que ayuden, porque la gente que lo asesinó sigue afuera. Y no sé si sus nombres saldrán a la luz algún día. El ex jefe de Policía Nacional de Haití, Léon Charles, que ahora es el representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos, está acusado de los cargos más graves, dentro de ellos homicidio, intento de homicidio y posesión y porte de armas. Más de 40 sospechosos han sido detenidos y aguardan el juicio en prisiones haitianas. Entre ellos hay alrededor de 20 soldados colombianos. El presidente Jovenel Moïse murió en un atentado llevado a cabo el 6 y el 7 de julio de 2021, cuando hombres armados ingresaron a su vivienda y le dispararon en su habitación. Desde entonces, Haití se encuentra sumida en una crisis institucional y de violencia por el accionar de las pandillas.
La justicia chilena ordenó reabrir la investigación sobre la muerte del poeta Pablo Neruda. Las pesquisas sobre si el premio Nobel falleció a causa de un cáncer de próstata o fue envenenado por un agente secreto de la dictadura de Augusto Pinochet justo 12 días después del golpe de Estado en septiembre de 1973 fueron cerradas el año pasado, pero su familia y el Partido Comunista en el que Neruda militó desde joven apelaron la decisión. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.